¿Alguna vez has sentido que diste todo por alguien y aún así se alejó como si no valieras nada? Te entregaste con el corazón abierto, diste tiempo, amor, energía y al final fuiste tratado como si nada de eso importara. Esa persona se fue, como si te estuviera haciendo un favor al irse. Y tú, con el alma rota, te quedaste preguntándote si acaso no eras suficiente. ¿Dónde quedó todo lo que vivieron? ¿Cómo es posible que alguien pueda seguir su vida mientras tú apenas puedes con el peso del silencio? Y entonces viene la desesperación, la urgencia de escribirle, de llamarle, de explicarle, de suplicar, el deseo ciego de volver a lo conocido, aunque ese conocido ya no te esté valorando. Pero escúchame bien, este video no es para que aprendas a rogar, es para que recuerdes quién eres, para que despiertes ese fuego interno que se apagó cuando te perdiste por amor. Y sobre todo, para que entiendas cómo, desde la filosofía estoica, puedes recuperar tu centro y convertirte en una versión de ti tan poderosa, tan valiosa, tan radiante, que quien te perdió no tenga más opción que desear desesperadamente volver a tenerte cerca. Y cuando lo haga, tú ya no estarás en el mismo lugar emocional, ya no serás el mismo, porque el verdadero poder no está en hacer que alguien regrese, está en convertirte en alguien imposible de reemplazar. El poder de tu ausencia. Cuando alguien se aleja, lo primero que quiere tu ego es hacerte visible. Haz que te vea, haz que te escuche, haz que sepa que aún estás ahí. Pero ese impulso, aunque humano, es exactamente lo que no debes hacer. Los estoicos no hablaban de castigar con el silencio, hablaban de proteger tu energía, de no otorgarle tu paz a quien no supo valorarla. Epicteto decía, las personas no nos perturban por lo que son, sino por la importancia que les damos. Y si tú decides dejar de regalar tu presencia, no estás siendo cruel, estás devolviendo el equilibrio. Cuando tú te alejas sin escándalo, sin reclamos, sin drama, esa ausencia se convierte en un vacío que pesa, porque ya no eres una presencia que persigue, sino una energía que se extraña. Y ahí es donde empieza el cambio. La otra persona no solo nota tu ausencia, empieza a cuestionar su decisión. ¿Por qué no me busca? ¿Cómo puede estar tan tranquilo? ¿Acaso ya me superó? Ese tipo de preguntas son el inicio de una inquietud interna. Y esa inquietud puede crecer hasta transformarse en deseo, en obsesión, en necesidad. No por manipulación, sino porque el alma reconoce el valor cuando lo pierde. Y tú, si actúas desde la serenidad estoica, no necesitas hacer nada más que mantener tu centro. Tu poder está en la calma. El arte del desapego estoico. Uno de los mayores errores cuando alguien se aleja es pensar que el dolor viene de la pérdida. Pero no es la pérdida lo que más duele, es el apego, ese vínculo emocional que construiste en tu mente. Esa idea de que necesitas a esa persona para sentirte completo. Eso es lo que te encadena al sufrimiento. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio escribió, todo lo que amamos, en algún momento, nos será arrebatado. Entrena tu mente para amar con libertad, no con apego. El desapego no significa frialdad, significa amor con conciencia. Significa que puedes amar profundamente, pero también puedes dejar ir sin destruirte en el intento. Cuando tú practicas el desapego, algo cambia en tu mirada. Ya no suplicas, ya no dependes, y en ese cambio interno te vuelves magnético. Porque la gente, aunque no lo diga, admira a quienes no se arrastran por amor, a quienes aman con fuerza, pero también saben irse con dignidad. ¿Quieres que esa persona te suplique que regreses? Empieza por dejar de rogarle tú a la idea que tenías de ella. Despréndete de la fantasía. Vuelve a ti. Recuerda esto, la ausencia correcta con el desapego correcto en la energía correcta
hace más ruido que 1000 mensajes desesperados. Recupera tu valor interno, el renacimiento silencioso. Lo que más impacta a quien te perdió no es tu ausencia en sí, es lo que haces con ella. Porque mientras muchos usan el silencio como castigo, el sabio lo convierte en renacimiento. Y eso es lo que tú vas a hacer, renacer en medio del dolor. Los estoicos enseñaban que en la adversidad se forja el carácter. Y si alguien te dejó, si alguien te subestimó, no es tu fin. Es tu oportunidad de reconstruirte, más fuerte, más sabio, más imponente. Séneca decía, la dificultad fortalece la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. Ahora es el momento de transformar tu dolor en poder. No te enfoques en lo que perdiste, enfócate en quién estás a punto de convertirte, porque cuando tú evolucionas en silencio, cuando trabajas en ti mientras el otro cree que te rompió, el impacto es brutal. Y lo mejor es que no necesitas gritarlo. Tu energía hablará por ti, tu cambio será evidente, y en el fondo, quien te dejó empezará a sentir algo incómodo, el miedo de que estés mejor sin él o sin ella. La energía irreemplazable. ¿Cómo despertar la nostalgia silenciosa? Hay una verdad que nadie te dice. Lo que hace que alguien te suplique que regreses no es lo que hiciste por esa persona, es lo que eras cuando estabas a su lado. Tu risa, tu calma, tu fuerza, tu forma de mirar, las pequeñas cosas que parecían insignificantes, ahora duelen en su ausencia. Pero eso solo ocurre si tú no tratas de forzar nada, si simplemente desapareces y te reconstruyes. ¿Sabes cuál es la ironía más poderosa? Que cuando tú dejas de buscar, empiezas a ser buscado. Cuando dejas de insistir, comienzan a extrañarte. Y cuando ya no necesitas volver, ellos comienzan a desear que lo hagas. El estoicismo no busca atraer desde la necesidad, sino desde el equilibrio. Marco Aurelio escribió, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y podríamos adaptarlo a tu situación. La mejor forma de hacer que alguien te suplique es no necesitar que lo haga. Cuando logras eso, proyectas una energía difícil de reemplazar, porque ya no estás mendigando afecto. Estás siendo tú mismo en tu mejor versión. Y créeme, la mente humana no olvida fácilmente lo que una vez le hizo bien. El alma en silencio empieza a extrañar lo que antes dio por sentado. La inversión de roles, el regreso del desequilibrio. En una relación donde alguien se va y el otro queda destrozado, el desequilibrio es brutal. Uno se siente en control y el otro vacío, pero eso solo dura si tú te mantienes en ese lugar de dolor. El estoicismo te enseña a romper ese ciclo, a elevar tu posición interna sin esperar validación externa. Y en ese proceso ocurre algo fascinante. El desequilibrio se invierte. Cuando la otra persona ve que no te quebraste, que no le suplicaste, que no te arrastraste ni imploraste, algo dentro de ella cambia. Lo que antes era certeza, ahora es duda. Lo que antes era indiferencia, ahora se transforma en curiosidad. ¿Por qué ya no me busca? ¿Será que ya me olvidó? ¿Será que encontró a alguien más? Y en ese momento empieza a necesitar respuestas, empieza a imaginar escenarios, empieza a sentir la ansiedad que antes era tuya. Tú ya no estás rogando, tú estás creciendo. Y ese crecimiento se siente, se nota, se respira. No lo olvides, quien controla sus emociones tiene el poder, y quien tiene el poder inevitablemente se convierte en el centro del deseo del otro. Transición hacia el fortalecimiento interno. No estás haciendo esto por venganza, no buscas que te supliques solo por alimentar tu ego. Lo haces porque entendiste algo que la mayoría no entiende. El verdadero valor no se exige, se demuestra. Y cuando lo haces desde el silencio, la evolución y el desapego, cuando dejas de querer regresar por necesidad,
Es entonces cuando, paradójicamente, te conviertes en alguien imposible de olvidar. Y cuando eso ocurre, ya no te importa si te suplican o no, porque tú ya no estás esperando volver. Tú estás decidiendo si quien te dejó es digno de la nueva versión de ti, la transformación silenciosa que lo cambia todo. En el juego emocional del abandono, muchos creen que el secreto está en ignorar, en aparentar, en jugar con la mente del otro. Pero no. El verdadero secreto no está en las estrategias externas. Está en la transformación interna. Cuando decides dejar de centrar tu energía en recuperar a alguien y empiezas a enfocarte en reconstruirte a ti, todo cambia. Te miras al espejo y ya no ves a la víctima, ves a alguien que ha aprendido, que ha madurado, que ha renacido, y eso se refleja en tu forma de hablar, en tu mirada, en tu energía. El otro puede no saber en detalle lo que estás haciendo, pero lo va a sentir. La evolución personal no necesita anunciarse, se percibe. Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y tú ya no estás dispuesto a perder ni un segundo más esperando que alguien vuelva a valorarte. Tu tiempo es sagrado, tu energía es sagrada, tú eres sagrado. La construcción de una nueva identidad desde dentro. Quien te dejó conoció una versión de ti, quizá una que estaba rota, confundida, con miedo al abandono, con necesidad de aprobación. Esa versión ya no existe más. El dolor que viviste no fue en vano. Fue el fuego que necesitabas para forjar tu nueva identidad. Ahora te levantas más temprano, te cuidas más, lees, aprendes, te nutres. Ya no te estás distrayendo con series o redes. Estás construyendo un tú tan sólido, tan brillante, tan auténtico, que se convierte en un imán silencioso. Y ahí está la clave. No haces todo esto para que regrese, lo haces porque mereces volver a ti. Lo haces porque al final del día, lo único que nunca debes perder es a ti mismo, el despertar del deseo en el otro, sin una palabra. Hay un momento en el que sin tú mover un dedo, sin enviar un mensaje, sin buscar contacto, el otro empieza a sentir algo diferente. Tal vez escucha una canción, tal vez ve una foto antigua, tal vez alguien le habla de ti, o tal vez simplemente el silencio se hace demasiado presente. Y ahí aparece el vacío. Pero ya no es un vacío que tú cargas, es el que ahora lleva él o ella. Ese vacío que antes tú llenabas con tu amor, tu presencia, tu atención. Y entonces, por primera vez, esa persona empieza a recordar, empieza a revivir, empieza a imaginarte diferente, con otra energía, más atractivo, más fuerte, más feliz. Y eso despierta el deseo, porque el ser humano no desea lo que tiene seguro, desea lo que cree haber perdido y no puede reemplazar. Y tú, en tu nueva versión, eres irreemplazable, no por lo que aparentas, sino por la solidez de tu presencia, por la paz que ahora irradias, por lo mucho que vales, incluso sin decirlo. Marco Aurelio escribió, la tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, en tu propio reino. Tú estás construyendo tu propio reino, y en ese reino ya no entra cualquiera, no por arrogancia, sino porque ahora entiendes tu valor, y no estás dispuesto a negociarlo. El efecto demasiado tarde, el arrepentimiento silencioso. Llega un momento en que esa persona que te perdió finalmente lo entiende. Te ve, te siente y comprende lo que dejó ir. Pero para entonces tú ya no estás en el mismo lugar, ya no eres la misma persona. Y lo más duro para quien se fue es darse cuenta de que ahora el problema ya no es tu ausencia, es que tal vez ya es demasiado tarde. Esa sensación de ya no tengo acceso a lo que antes era mío es devastadora para el ego. Y por eso, cuando alguien te ve renacer sin él o sin ella, cuando te ve avanzar sin mirar atrás, es ahí cuando más te desea.
Es ahí cuando más le duele, y es ahí cuando en muchos casos te suplica que regreses. Pero ya no depende de esa súplica, depende de ti. El poder está en ti. Ahora entiendes por qué este proceso no es manipulación, es transformación, porque lo más atractivo en este mundo no es una cara bonita ni un cuerpo perfecto, es la energía de alguien que ha sido herido, y aún así eligió sanar. De alguien que ha sido dejado, y aún así eligió crecer. Tú tienes ese poder, y cuando lo uses, no para vengarte, sino para reconstruirte, harás que quien te dejó no solo te busque, sino que se arrodille ante lo que ha perdido. Pero la decisión, al final, será tuya. El verdadero regreso, no a ellos, sino a ti mismo. Tal vez llegues a un punto donde esa persona vuelve, te escribe, te llama, te dice lo que jamás te dijo cuando la tenías al lado, te confiesa lo que sentía, lo que perdió, lo que quiere recuperar, y tú lo escuchas con calma, con presencia, con dignidad. Pero ya no eres la misma persona, ahora tú eliges, ya no reaccionas desde la necesidad, ya no te aferras desde el miedo, ahora respondes desde la conciencia, desde el respeto propio, desde el poder. Esa es la verdadera victoria, no hacer que alguien te suplique, sino haber crecido tanto que cuando lo hagan, tú ya no lo necesites. El estoicismo nunca trató de manipular al otro, siempre se trató de gobernarte a ti mismo. Epicteto decía, las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan. Y tú has sido revelado en este proceso. Ahora sabes quién eres, sabes lo que mereces, sabes lo que estás dispuesto a aceptar y lo que no volverás a tolerar. El amor estoico, amar sin perderse. Amar no es perderse en el otro, no es entregarse hasta desaparecer, no es ceder tu poder por miedo a la soledad. Amar desde el estoicismo es entender que tú eres completo, que nadie viene a llenarte, que tú no eres la mitad de nada, sino un ser completo que comparte, que elige, que da desde la abundancia y no desde la carencia. Y cuando amas así, cuando no necesitas a nadie para sentirte pleno, entonces atraes relaciones sanas, profundas y reales. Porque ya no estás buscando que alguien te salve, tú ya te salvaste solo. Y esa energía es magnética. Esa energía es la que hace que quien te subestimó ahora te vea como alguien inalcanzable, no por arrogancia, sino porque brillaste sin ayuda, porque construiste tu paz sin depender de nadie. Si vuelve, que sea por amor, no por culpa. Si esa persona regresa, no aceptes menos de lo que mereces. No te conformes con palabras bonitas o promesas vacías. Observa los actos, observa la transformación del otro, no solo su arrepentimiento, porque a veces quien te dejó no extraña realmente a ti, sino a la versión de sí mismo que tenía cuando estaba contigo. Y vuelve no por amor, sino por culpa, por ego, por costumbre. El estoicismo te invita a discernir, a no dejarte llevar por la emoción del momento, a evaluar desde la razón, desde la serenidad, desde la claridad. Tú no estás aquí para repetir viejos ciclos, estás para crear una nueva vida, consciente, plena y libre de sufrimiento innecesario. Marco Aurelio lo dijo con fuerza, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella, y tú has cambiado tu forma de pensar. Por eso, tu vida ya no será la misma. El legado de tu silencio. ¿Sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Que tu silencio no fue vacío, fue un grito de respeto, fue una declaración de dignidad, fue una muestra de amor propio. En ese silencio construiste una nueva versión de ti, y esa versión no suplica, no persigue, no se arrodilla. Esa versión observa, escucha, evalúa, y si decide volver no es porque necesita, es porque quiere, con plena conciencia, con equilibrio emocional, con sabiduría. Ese es el poder que tienes ahora, y ese poder
Nadie puede quitártelo, que te supliquen, pero tú eliges. Sí, es posible que te supliquen, es posible que quien te dejó regrese, con lágrimas, con palabras que soñaste oír, con ese arrepentimiento que tanto deseaste. Pero lo importante no es eso, lo importante es que ahora tú tienes la capacidad de elegir, de decidir si esa persona merece entrar en tu nueva vida o si su lugar fue solo el de enseñarte a renacer. Y eso es libertad. Porque al final el objetivo no era que te supliquen, era que tú nunca más tengas que suplicar por amor, por atención o por respeto. Eras tú el que tenía que regresar, pero no a alguien más, a ti. Si estás pasando por ese dolor, si sientes que alguien te dejó atrás, recuerda, no estás solo, estás justo en el punto donde todo puede cambiar. Este es tu momento, no para demostrarle nada a nadie, sino para reconectar contigo. Y cuando lo hagas, cuando te conviertas en esa versión inquebrantable, tranquila y auténtica de ti mismo, el mundo lo notará. Y tal vez, solo tal vez, aquella persona que te dejó termine suplicando por volver a donde una vez no supo quedarse. Pero tú ya serás libre, libre de elegir, libre de sentir y sobre todo, libre de necesitar el regreso a tu propio poder. Tal vez esperabas encontrar aquí una fórmula exacta, una serie de pasos fríos para manipular emociones, forzar vínculos o torcer voluntades. Pero no, este no es un video para hacer que alguien regrese. Es un video para que tú regreses a ti, porque solo desde ese lugar, desde ese centro interior indestructible, puedes tener relaciones sanas, reales y duraderas. No basadas en el control, sino en la libertad. No basadas en la necesidad, sino en la elección. Y es en ese momento, cuando tú ya no necesitas que vuelvan, cuando tu felicidad ya no depende de nadie, cuando tu luz no se apaga por la ausencia de otros. Es justo ahí cuando la vida te pone en una posición que jamás imaginaste. Ya no eres el que suplica, eres aquel a quien se le suplica. La paradoja estoica del deseo. En el estoicismo existe una paradoja profunda. Cuando dejas de desear con desesperación, obtienes con mayor facilidad, porque tu energía cambia. Dejas de irradiar ansiedad y comienzas a transmitir confianza. Dejas de actuar desde la carencia y comienzas a actuar desde la plenitud. Y eso es irresistible. Cuando no estás aferrado, no estás tenso. Cuando no estás esperando nada, todo es posible. Cuando ya no buscas llenar un vacío, te conviertes en fuente. Fuente de estabilidad, fuente de respeto, fuente de amor real. Y esa fuente atrae. La última lección estoica. Los estoicos no buscaban agradar. Buscaban vivir bien, en armonía consigo mismos, con la razón, con la virtud. Entonces, si hoy alguien te dejó y te duele, recuerda esto. No estás roto, estás siendo forjado, no estás siendo rechazado. Estás siendo redirigido hacia tu mejor versión. No estás solo, estás acompañado por tu capacidad de reconstrucción. Y si esa persona regresa, lo hará por algo que ni siquiera puede explicar. Tu calma, tu fuerza, tu transformación. Pero si no regresa, también está bien, porque no lo necesitabas para completarte, solo lo necesitabas para recordarte que el verdadero regreso siempre fue hacia ti. Tu presencia será tu voz. Después de todo esto ya no necesitas gritar, ni probar nada, ni convencer a nadie. Tu energía hablará por ti. Tu presencia será tu declaración. Tu paz será tu imán. Y quienes te subestimaron, quienes pensaron que siempre estarías ahí, quienes creyeron que podían marcharse sin consecuencias, verán con sus propios ojos que no perdiste la cabeza, perdiste las cadenas. Haz que tu historia sea tuya. Cierra este capítulo no con odio, no con venganza, no con rencor. Cierra con gratitud, porque gracias a ese abandono
renaciste. Gracias a esa ausencia, floreciste. Gracias a ese silencio, volviste a escucharte. Y ahora, el siguiente capítulo lo escribes tú. Desde el poder, desde el amor propio, desde la paz. Haz que si alguien te suplica que regreses, sea porque se enamoró de la persona en la que te convertiste, no de la que eras antes. Y entonces, tú decidirás si eso es parte de tu futuro o solo una sombra de tu pasado. Te lo repito, no estás aquí para perseguir amor, estás aquí para convertirte en amor, para irradiarlo, para compartirlo, pero jamás para mendigarlo. Y cuando camines con esa seguridad, cuando vivas con esa calma, cuando abraces tu dignidad con firmeza, prepárate, porque lo que estás buscando afuera empezará a buscarte a ti.